Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El programa hoy genial, luego, porque fíjense el tema y el título de nuestro programa. ¿Nacemos o nos hacemos alérgicos? Y me parece tan bien, y vamos a hablar con nuestro invitado de este tema, porque no sé si a ustedes les parece, pero quienes tenemos un poquito más de años, nos damos cuenta que ahora todo el mundo es alérgico, hay más gente alérgica o con intolerancia o que le hacen mal esto y lo otro, más que antes, a mi manera de ver, es lo que yo percibo, a lo mejor estoy súper equivocada, pero vamos a ver, ¿nacemos o nos hacemos alérgicos? Obviamente el medio ambiente también tiene mucho que ver, pero bueno, ese es el tema de hoy. Y veamos por favor la placa que nos dice justamente esto, que a lo largo de nuestra vida estamos expuestos al medio ambiente. El sistema inmunitario vigila que todo funcione bien en nuestro organismo, permitiendo el paso de las sustancias beneficiosas y evitando los agentes nocivos. Pero ¿qué sucede en el cuerpo cuando se presenta una alergia? Con más frecuencia las personas preguntan, ¿por qué hay tantas alergias ahora? ¿Por qué me he hecho alérgico si antes no lo era? ¿Mis hijos serán alérgicos? Ante esto se presenta la duda sobre si la causa es influencia de lo que heredamos o del medio en que vivimos. Y este es un tema, pero así, súper actual, y por eso invitamos a un especialista. Él es especialista en asma y alergia, jefe del servicio de alergología del Hospital Central del IPS, miembro de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología, miembro de la Sociedad Española de Alergología. Está con nosotros el doctor Pedro Piraino, aquí con nosotros. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Vivi. Y estamos aquí para responder algunas preguntitas e inquietudes. Spoiler ya, ¿nacemos o nos hacemos? Bueno, hay una mezcla de Sí. cosas, ¿verdad? Muchas veces nacemos con una predisposición heredada de nuestros padres y otras veces nos hacemos alérgicos de acuerdo a la exposición que tengamos, ¿verdad? Durante nuestra vida. Puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Siempre tenemos el concepto de que solamente en los niños, y no. Sí. Niños, adultos, ancianos, en cualquier momento, y nos podemos hacer alérgicos a múltiples cosas, ¿verdad? Proteínas habitualmente pueden ser alergenos del ambiente, alimentos, medicamentos, picaduras de insectos, o sea, una variedad de cosas. Y, doctor, ¿y por qué si hay algo que nosotros siempre estuvimos, no sé, utilizando, por decir, una alergia así de piel, ¿verdad? Usamos la misma crema, usamos el mismo producto Sí. años y de repente Nos hacemos alérgicos. nos da alergia? Sí, es difícil responder esa pregunta. La verdad que nuestro sistema inmunológico hace un clic en algún momento de nuestra vida, independientemente de la edad, y empieza a ver ese alergeno como algo extraño. Y empezamos a reaccionar a eso, ¿verdad? La verdad que la alergia es una reacción, muchas veces decimos una reacción equivocada, y también hay que añadir que es una reacción exagerada ante el contacto de un alergeno que habitualmente no nos debería hacer daño, ¿verdad? Claro, y además ahí también depende de cada organismo, ¿verdad? Depende Porque muchísimo. hay cosas que una persona está es alérgica y la otra no. Y Claro. hay lugares en el mundo, climas, Claro. un montón de cosas que hacen. Exactamente. Yo en mi etapa en España, yo veía poquísimos alérgicos a ácaros. Claro. Sin embargo, veía muchísimos alérgicos al polen del olivo, por ejemplo, ¿verdad? Que es un alergeno que no existe en nuestro ambiente. Claro. Claro, y al venir hacia acá empiezo a ver los alérgicos a ácaros. Y Por la efectivamente, humedad. por la humedad, exactamente. El 95% o más de los alérgicos respiratorios Sí. son alérgicos a ácaros. Sí. Bueno, entonces es todo un tema, pero vamos a ver, porque hay gente que ya nace alérgica. Bueno, nace y de chiquitito ya se manifiesta esa alergia. Nacemos ¿verdad? con una predisposición y de acuerdo al contacto que tengamos con el alergeno, que puede ser cualquiera, entonces nos hacemos no alérgicos. Claro. Y depende de la zona donde estemos, nos hacemos alérgicos a una u otra cosa, ¿verdad? Claro. Y uno puede hacer un tratamiento y superar cualquier tipo de alergia. Bueno,
Existe lo que se llama la inmunoterapia, Sí. que son las famosas vacunitas que Sí. ponemos los alergólogos. Eso lo que hace es tratar de que nuestro sistema inmunológico se adapte a eso que nos hace mal. Hablar de curación es difícil, pero estamos muy cercanos a la curación cuando nuestro sistema inmunológico aprende a verle a ese alergeno como algo normal, habitual, ¿verdad? Y ya no reacciona como antes. Eso logramos con las vacunas cuando hablamos de alergias respiratorias. Y cuando hablamos de alergia a alimentos, también existe lo que se llama la desensibilización a ese alimento al cual somos alérgicos. Y eso se logra dando el alergeno, el alimento en este caso, leche, huevo, de forma progresiva y aumentando la cantidad semana en semana. Claro. Bueno, mucho por qué hablar tenemos con este tema, pero ahora tenemos que hacer un pequeño corte. Volvemos enseguida y continuamos con esto. ¿Nacemos o nos hacemos alérgicos? ¿Qué pasa? ¿Y qué puedo hacer? Le vamos a preguntar al doctor, ¿podemos hacer algo para evitar tener alguna alergia en el futuro? Volvemos ya. ¿Hacemos o nos hacemos alérgicos? He aquí la cuestión. Bueno, y de eso vamos a aprender hoy un montón de cosas, porque el tema de alergia, hemos tenido programas sobre el tema de la alergia hace meses, y es algo que no termina nunca, doctor. O sea, aparecen alergias nuevas, hay nuevas personas que tienen alergia. Claro. Hay distintas formas de hacer diagnóstico, por eso que hoy en día hacemos más diagnóstico en alergia. La gente tiene más acceso a un alergólogo. Eso también hace que de repente parezca que hay más cantidad, a pesar de que yo creo que sí, que hay más cantidad. Por el ambiente, por la contaminación, por la humedad, por el tipo de alimento que comemos, son, digamos que, varios motivos por el cual podemos pensar que la alergia está en aumento. De hecho, que los estudios en sí, los metaanálisis, hablan de un aumento a nivel mundial, ¿verdad? Claro, Así claro, es. el aumento a nivel mundial porque estamos deteriorando la calidad de vida. Totalmente, y el ambiente, el medio totalmente. ambiente y nuestra calidad de vida. Totalmente. El humo, por ejemplo, de los vehículos, ¿verdad? De los vehículos Sí. diésel sobre todo, hacen que los pólenes se hagan más fuertes y más agresivos, ¿verdad? A la hora de dar síntomas. Entonces, a partir de ahí ya vemos un cambio. Los alimentos también, ¿verdad? Hoy en día comemos muchos alimentos, digamos que tienen muchos agrotóxicos y todo eso probablemente. Sí, ultraprocesado, que tiene poco natural. Y probablemente eso ayuda también, ¿verdad? Y el tema de que se habla mucho también en el tema de alimentos, alergia o intolerancia. ¿Cuál Sí. es esa diferencia, doctor? Son cosas totalmente distintas. Las alergias se producen por un mecanismo inmunológico, donde tienen, están de por medio varias células, ¿verdad? Entre ellas la inmunoglobulina E, ¿verdad? Que es la célula que, digamos, que ataca ese alergeno. Cuando hablamos de intolerancia, hablamos de un déficit enzimático. Y para que la gente entienda, y vamos a poner el ejemplo de la lactosa, por ejemplo. Hoy en día se habla mucho de intolerantes a la lactosa. En el intestino hay una proteína que se llama lactasa, que al tener contacto con la lactosa que viene asociada a la leche o a los productos lácteos que consumimos, esto lo que hace es partir en pedacitos esa lactosa para que el organismo pueda absorber eso, ¿sí? Y vaya al torrente sanguíneo. Cuando no tenemos forma de romper esa molécula, hace el efecto inverso y en vez de absorberse, lo que hace es sacar líquido de adentro para afuera y se producen diarrea, dolor abdominal, gases. Entonces, la intolerancia es un defecto enzimático habitualmente y las alergias son a través de un proceso inmunológico. Ya, perfecto. Bueno, vamos a ver este primer material, por favor, señor director, y luego el doctor nos va a explicar.
En la alergia ocurre una reacción equivocada frente a diferentes elementos. Los alergenos para algunas personas son elementos con los que estamos en contacto de forma habitual como polvo, plantas, animales, alimentos o fármacos, etc., y que no tendrían por qué alterar nuestro sistema inmunitario. No existe una causa única para la reacción alérgica. Probablemente sea una combinación entre factores genéticos y ambientales que la detonan en un momento determinado de la vida. Así es, como decía el material, ¿verdad? Hay múltiples alergenos con el cual nosotros en el transcurso de nuestra vida podemos tener contacto. Hay un clic a nivel inmunológico y desde ese momento ese alergeno, esa proteína pasa a ser un cuerpo extraño para nuestro sistema de defensa. Entonces, ese alergeno, ¿cuál puede ser? Y en los alérgicos respiratorios pueden ser los ácaros, los hongos de la humedad, epitelio de perro, de gato. En el caso de picaduras de insectos, lo más conocido, avispa, abeja, mosquito en nuestro medio. Para dar un ejemplo de fármacos, la penicilina, por ejemplo, se habla mucho de alergia a la penicilina, y así podemos nombrar múltiples alergenos a los cuales podemos nacer con una predisposición y hacernos alérgicos o hacernos alérgicos de la nada, ¿verdad? Sin que haya antecedentes en la familia incluso. Doctor, por ejemplo, hace poco una amiga mía quedó prácticamente afónica, hablando así, porque me dice, no, estoy súper bien, pero fue contacto, había mucho humo en el ambiente. ¿Eso es una reacción alérgica? ¿Ella es alérgica a eso o cómo es? Probablemente en ese caso hablamos de un irritante. Irritante. Claro, que irrita la vía aérea, porque claro, el humo o esa sustancia ingresa a través de la vía aérea por la nariz, ¿verdad? Y eso pasa por el torrente respiratorio y va hacia los pulmones, ¿verdad? O sea, por eso ese mecanismo de defensa de la tos o de la irritación a nivel de la garganta, ¿verdad? O sea, es irritación, no se puede decir que es alérgica al humo. No. Ya. No, es una irritación que produce esa sustancia. Y, por supuesto, en un paciente alérgico respiratorio es mucho más sensible que un paciente no alérgico. Claro. Entonces el humo del tabaco, el humo de la quema de basura, a ese paciente le puede hacer peor, ¿verdad? Hablando de quema de basura, doctor, por favor, cada vez que tenemos oportunidad acá en el programa hablamos de eso, primero que está prohibido, no hay que quemar basura. Si tu vecino quema basura, podés llamar a la municipalidad, podés llamar 911 también. A mí me pareció muy exagerado cuando me dijeron, pero es real. Hay multas para la gente que quema basura, pero ¿por qué es eso? No es que molesta el humo nomás, porque sale el humo y se dispersa y ya no se ve, pero quedan esas partículas, ¿verdad, doctor? Sí, el tema de la quema de basura está muy arraigada en nuestra cultura, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor hay personas a las cuales no le produce ningún efecto, pero a los alérgicos es catastrófico, ¿verdad? Les puede desencadenar una crisis asmática, y los pacientes con enfermedades pulmonares, claro, o los niños recién nacidos, ¿verdad? Son personas que pueden estar muy afectadas por ese motivo, ¿verdad? Y está lastimosamente muy arraigada en nuestra cultura, y en los barrios de Asunción se ve muchísimo todavía. Sí, se quema basura, pero lo que pasa es que esas partículas que quedan, aunque no se vea ya el humo, claro, supuestamente vos no ves, ya pasó, pero está ahí. Es lo mismo que antes, la gente de antes cocinaba con leña, ¿verdad? Dentro de la casa. Y eso crean situaciones de enfermedades pulmonares que ya son irreversibles, ¿verdad? Sí. Así es. No, y muchas veces la quemazón de basura, sigo insistiendo, porque se quema cualquier cosa, porque se queman hojas, porque se hizo la jardinería, los árboles, lo que sea, plástico, pero se queman plásticos, se queman gomas, todo, y eso, todos los químicos que tiene, eso está ahí, es como que está, no sé. Ultra tóxicos. Sí, es como comerte el basurero, pero a través de la vía aérea. Sí. Así mismo es. De esa manera hay que hablar, porque uno puede creer, no, en un ratito nomás ya se fue, chuchu, que se vaya para allá, y no viene a mi casa. Sin embargo, queda ahí en el ambiente y nos estamos intoxicando todos.
Bueno, vamos a ver ahora este material, porque el doctor ya nos decía, venimos con predisposición, ¿verdad? Y también está el medio ambiente. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando esa parte genética, ese factor genético? Veamos, por favor. Los factores genéticos son con los que nacemos, heredados de nuestros padres. No existe un solo gen implicado, sino varios. Esto hace que los hijos de padres alérgicos tengan más probabilidad de tener alergia, pero no todos tienen por qué llegar a desarrollarla. Algunos serán alérgicos y otros no. Esa tendencia hereditaria es lo que conocemos como atopia. Atopia. Sí. Bueno, la atopia, digamos que es una condición con la cual el paciente habitualmente nace porque tiene una predisposición genética. Y para que la gente entienda, vamos a dar un ejemplo. El asmático, por ejemplo, si uno de los padres es asmático, el paciente tiene 25% de probabilidades de también tener la enfermedad. Y en el caso de que ambos progenitores sean asmáticos, tiene un 70% de probabilidades de ser también asmático, ¿verdad? Eso es, por un lado, hablando de atopia y en aquellos pacientes que nacen con esa predisposición. Pero también tener en cuenta que hay pacientes que se hacen alérgicos. Generalmente las alergias a medicamentos, eso no se transmite de generación en generación, eso uno adquiere en el transcurso del tiempo. Perfecto. Bueno, y el tema de la genética, uno puede nacer con esa predisposición, Sí. pero si vivís en un ambiente, no sé, vivo Claro. en el campo y mi predisposición es a tener alergia a, no sé, al smog y al humo, a la contaminación, Claro, no me va a tener. pasar nada. Claro, exactamente. Siempre que se manifieste o no una alergia depende mucho de la exposición que tengamos, ¿verdad? Hablábamos hace rato del el alérgico a pólenes. Generalmente se ve en ambientes secos, que no es nuestro caso, ¿verdad? Sí. En Europa, por ejemplo, se ven muchos alérgicos a pólenes del olivo, de plantas que ellos tienen, Sí. como el plátano de sombra en las plazas, por ejemplo. Y acá tenemos otro tipo de alérgenos, o sea, de acuerdo a la exposición que tengamos, se individualizan de vuelta las alergias. Y dando otro ejemplo de alergia a alimentos en Estados Unidos, se ven muchísimos alérgicos al maní, por ejemplo, ¿verdad? Porque ellos, el maní, tienen mucho contacto con el maní, casi desde el nacimiento. De la mantequilla de maní En la famosa, mantequilla de maní, ¿verdad? Sin que es tan embargo, rica, Dios mío. claro, sin embargo no es nuestro caso, ¿verdad? Acá vemos otros tipos de alergia, otros alergenos, porque vivimos en ambientes distintos, la alimentación es distinta y el contacto con alergenos también es distinto. Y en Estados Unidos es famoso eso, la alergia al maní. Y acá en Paraguay, por ejemplo, ¿qué alimento, cuál es el más común? Habitualmente la leche y el huevo. Leche y huevo. Son los alergenos que con mayor frecuencia vemos en consultorio. Y después están los que aparecen, los alérgicos al maní, al poroto, y a la frutilla o al tomate y otros alimentos que bueno, son poquitos, ¿verdad? Pero siempre hay. ¿Y estas alergias alimentarias cómo se manifiestan, doctor? Generalmente la alergia por alimentos tiene manifestación cutánea la mayoría de las veces en forma de ronchas, urticaria, y eso también va acompañado muchas veces de síntomas digestivos, diarrea, estreñimiento, abombamiento abdominal, gases, dolor abdominal. En los bebés muy pequeños, por ejemplo, no crecen en talla y en peso como está estipulado en los estándares. Entonces eso nos puede hacer pensar de que él puede estar con una alergia a ese alimento, ¿verdad? Ya. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero tenemos que hacer un pequeño corte. Un cortecito y ya volvemos. Seguimos hablando con el doctor Pedro no quiero equivocarme, Piraino.
especialista en asma y alergia. Y estamos hablando justamente de si nacemos o nos hacemos. Creo que hay una mezclita interesante de estas dos, ¿verdad? Uno nace con predisposición. Sí, totalmente. Y si estás en contacto de eso, aparece la alergia. Así mismo, así mismo. O sea, nacemos con una predisposición genética. Esto siempre y cuando de algunas patologías alérgicas como la respiratoria, el asma, la rinitis, y cuando hablamos de alergia a alimentos o de medicamentos, en la mayoría de las veces no se asocian a un factor genético, sí las respiratorias. Eso es importante saber, porque le iba a preguntar si tenemos ese factor genético, ¿cómo se sabe a qué es nuestro factor genético? O sea, es más a nivel respiratorio. Y antes de que aparezca la alergia no podemos saber, ¿verdad? Claro. O sea, no hay un estudio genético que me diga, mira que vos te vas a hacer alérgico en el futuro a esto, ¿verdad? Pero sí, una vez que aparece la enfermedad, se indaga sobre los antecedentes, ¿verdad? Y ahí los antecedentes nos dan una pauta de si es genético o no su alergia, cuando hablamos de alergia respiratoria. Pero si mamá o papá tienen o tuvieron alergia a algo, hay un 25% de posibilidades de que ese bebé tenga predisposición. Sí, cuando hablamos de asma, por ejemplo. Solo de asma. Claro. Ya, claro. Cuando el paciente dice, no, pero mi papá es alérgico a la penicilina, pero eso no es un factor de riesgo para que él también sea alérgico. Es importante. Sin embargo, en un eso. asmático sí. Ya, o sea, a nivel de asma. A nivel de asma, todo lo que sea respiratorio, ¿verdad? Ajá, perfecto. Así es. Doctor, ¿y cómo se pilla a qué sos alérgico a nivel, por ejemplo, de alimentación, por ejemplo? De alimentos, porque comiste varias cosas y ¡pum! Te salió algo. ¿Cómo sabes qué es lo que te hizo? Bueno, lo primero, la manifestación clínica que tiene el paciente, ¿verdad? Yo no le puedo estudiar a un paciente para descartar una alergia a algún alimento si el paciente no tiene síntomas. Ese es un error que muchas veces se comete en el consultorio, ¿verdad? Yo le pido ya un análisis para saber si él es alérgico, pero él no tiene síntomas. Y vemos que las pruebas diagnósticas a nivel de sangre, por ejemplo, dan muchos falsos positivos. Sí. Y de repente yo veo, si yo me guío solamente por eso, yo le puedo hacer un mal diagnóstico al paciente, decirle, su niño es alérgico a la leche, vamos a sacar la leche de la dieta habitual, ¿verdad? Y eso es un error. Lo primero que hay que preguntar es si el paciente tiene síntomas cuando tiene contacto con ese alimento, leche, huevo, maní, maíz, lo que sea, ¿verdad? Y si hay una sospecha, entonces yo le hago los métodos diagnósticos para certificar el diagnóstico, ¿verdad? Existen pruebas en sangre, existen pruebas en piel, y siempre el gol estándar, decimos, es la provocación. O sea, lo que sí o sí nos da el diagnóstico es hacerle probar. Sí, siempre en un ambiente médico, ¿verdad? En un ambiente hospitalario, ¿verdad? Ya. No, es interesante esto porque también las alergias pueden manifestarse de una manera así, Dios mío, que te asustas, o puede ser una cosita chiquitita nomás y no le das bolilla. Claro, cuando la reacción alérgica es severa, puede aparecer lo que se llama la anafilaxia. La anafilaxia de por sí está definida como una alergia donde existe peligro vital. Claro. Entonces, ¿y cuando hablamos de anafilaxia? Cuando hay más de 2 órganos afectados durante una reacción. Y para entender, por ejemplo, a mí me salen ronchas en la piel y aparte de la roncha también tengo tos. O sea, piel, sistema respiratorio, eso es diagnóstico de anafilaxia ya. Y por supuesto que hay que estar preparados para identificar este tipo de reacciones para poder medicar, ¿verdad? Porque el tratamiento es distinto. Generalmente la anafilaxia se trata con adrenalina y una alergia cutánea común y corriente se puede tratar solamente con antialérgicos y en algunas ocasiones corticoides. La alergia se puede manifestar, no solamente, pregunto, así con ronchas y todo eso, por ejemplo, granitos, muchos granitos no sé, en la panza, en la espalda. ¿Eso es síntoma de alergia? Puede ser o no, porque los signos y síntomas cutáneos pueden ser por muchas patologías, ¿verdad? Puede ser la urticaria, por ejemplo, se puede manifestar en un paciente con una infección urinaria. O en un paciente que tenga una patología autoinmune, ¿verdad? Claro. Y se puede manifestar con esos síntomas. O sea, una manifestación cutánea
no es siempre significado de alergia. Ya. Es un síntoma más que hay que saber interpretar y hay que saber estudiar, ¿verdad? Para darle un buen diagnóstico. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿les parece que veamos este otro material que habla del factor ambiental? Los factores ambientales corresponden al medio ambiente en el que nos desarrollamos diariamente. Ante la contaminación, el cambio climático, la exposición a infecciones, el contacto con animales, la alimentación y hasta el estrés, cada vez más personas desarrollan algún tipo de alergia. Sí, el factor ambiental yo creo que es un factor que últimamente hicieron que las alergias aumenten, ¿verdad? Por ejemplo, la contaminación ambiental, como hablábamos hace rato, en cuanto al humo del combustible diésel, ¿verdad? Hacen que los alergenos se hagan más fuertes, porque claro, los alergenos, los pólenes, por ejemplo, son seres vivos también, ¿verdad? Y se sienten amenazados cuando hay una contaminación. ¿Y qué hace? La naturaleza es sabia, ellos se hacen más fuertes, ¿verdad? Para poder estar en ese ambiente. Y al hacerse más fuertes ellos como pólenes, también las alergias son más severas. Nos hacen más daño. Claro, nos hacen más daño. Y bueno, eso hablando de los alergenos respiratorios. Y con respecto a los alimentos también, ¿verdad? No hay ningún estudio que diga, mira que porque consumimos alimentos con agrotóxicos somos más alérgicos hoy en día, pero pensamos de que sí puede ser una causa importante, ¿verdad? Porque antes, yo por ejemplo, yo en el 2000, cuando yo me fui a estudiar a España, yo no veía alérgicos en los consultorios, alérgicos a la leche, por ejemplo. Sí. Y cuando volví, después de 10 años más o menos, hoy en día, bueno, de cada 10 pacientes que consultan por una alergia, por lo menos 1 o 2 consultan por alergia a alimentos. O sea, uno piensa, la pucha, hay un aumento, porque antes nadie consultaba por eso. Y ahora de cada 10 están consultando 1 o 2 sí. por una alergia a alimentos, ¿verdad? Además, el tema es ¿qué es lo que nosotros podemos manejar? ¿Verdad? El factor genético no podemos manejar, porque ya nacemos y tenemos esa posibilidad, probabilidad de tener alergia a algo, ¿verdad? Pero lo que sí podemos, está en nuestras manos, es nuestro ambiente. Nuestro ambiente, sí. Nuestro ambiente dentro de la casa, por ejemplo, limpiando el filtro de aire acondicionado, tratar de no tener alfombras, no tener peluches, no dormir con la mascota, por más de que hoy en día las mascotas ya son parte de la familia, ¿verdad? Pero no dormir con esa mascota en la cama, porque ese contacto hace que con el tiempo nos hagamos alérgicos. Uno piensa, no, pero cuanto yo más contacto tengo menos probabilidades de ser alérgico, y es al revés, ¿verdad? Cuando el cuerpo se hace alérgico a algo que conoce, ¿verdad? No a algo desconocido. Entonces, cuanto más contacto hay, más probabilidades de ser alérgicos en el futuro. Claro. Doctor, y por ejemplo, si uno tiene alfombras en la casa, pasar la aspiradora, eso es positivo, eso ¿verdad? Nos va a ayudar, y al alérgico le ayuda a tener una mejor calidad de vida. Claro. O sea, no va a hacer que se cure de su alergia, pero va a hacer que tenga menos síntomas, o que esos síntomas sean menos severos. Claro. Bueno, obviamente, si hay personas alérgicas en la familia, uno saca las alfombras, pero digo, esa persona alérgica va a trabajar, va a algún lugar y está alfombrado. Entonces, exactamente, ese cuidado ya escapa, ¿verdad? Claro, ya no puedes ir en tu trabajo, sáquenla. Andarse a cambiar el filtro de aire de tu trabajo, ¿verdad? Eso ya escapa un poco del... Pero un paciente con un buen tratamiento sobrelleva mejor los síntomas de la alergia, ¿verdad? Es distinto a un paciente que no tiene ningún tratamiento y encima se va y se expone a un lugar que le hace peor, ¿verdad? Y de los bebés, doctor, hablemos de los peluches y de la pieza del bebé, de los niños y todo eso. Y hay que tratar de evitar, porque los peluches son el paraíso de los ácaros, es un peluche, ¿verdad? Entonces, lo mejor es evitar. Le queremos poner un peluche siempre al bebé, nos parece tierno incluso, ¿verdad? Pero si de repente el niño tiene mucho apego a uno de sus
esos muñequitos, ¿verdad? Sí. Bueno, se le deja uno, ¿verdad? Y el Sí. resto de los peluches se saca, ¿verdad? Claro. Y eso hay que lavar, evidentemente, cada 15 días. O sea, no es dejarle nomás, ¿verdad? Sí. Bueno, y justo viene el material, ahora viene el corte. El corte, pero a la vuelta del corte vamos a ver la teoría de la higiene. El nombre ya me encanta. Volvemos enseguida. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Pedro Piraino. Él es especialista en asma y alergia. El tema es, ¿nacemos o nos hacemos alérgicos? Y ahora veamos este material que habla de la teoría de la higiene. La teoría de la higiene refiere que actualmente podemos controlar muchas de las enfermedades infecciosas existentes, ocasionando su descenso en los primeros años de vida. Nuestro sistema inmunitario se aburre al no tener enfermedades contra las que luchar. No se activa de forma adecuada y empieza la batalla frente a elementos habituales de nuestra vida, contra los que no tendría que defendernos, originando las enfermedades alérgicas. Explíqueme, doctor, ¿por Sí. qué el sistema inmunitario se aburre? ¿A qué? Es ¿Cómo? una teoría interesante, la teoría de la higiene, porque eso vemos en nosotros en el consultorio, en el día a día. Nosotros hoy en día a nuestros niños, bueno, le vacunamos para la influenza, el COVID, la pentavalente, entonces le volvemos como perezoso a nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema inmunológico busca dónde actuar, ¿verdad? Entonces nos vamos haciendo alérgicos en el transcurso de nuestra vida a distintos alergenos, ¿verdad? Pero, Entonces, un momentito, pero las vacunas hay que poner. claro, totalmente, totalmente. Nosotros, para dar un ejemplo, ahora un niño del campo, por ejemplo, muchas veces decimos, pero estos se enferman menos que los que viven en Asunción, ¿verdad? Porque los que viven en Asunción no andan descalzos, estamos en el departamento, en la casa, Demasiado limpita. higiene. Claro, demasiado higiene, y sin embargo el del campo está descalzo, tomando leche ahí Sí. al salir del... No digo con eso que hay que hacer eso, ¿verdad? No, pero pero para dar un ejemplo de que ese niño está más expuesto a los alergenos, a las enfermedades, inmunológicamente se hace más fuerte que un niño de ciudad, por ejemplo, ¿verdad? O sea que tenían razón las abuelas cuando decían, no, déjale que juegue ahí en la arena, Sí. que agarre algo, de repente chupa algo así, y uno le quiere lavar las manos y todo. No, Totalmente. tiene que tener ese contacto, Totalmente. Y antes también había un concepto, no, eso es enfermedad de ricos, decían, ¿verdad? Porque claro, habían estratos sociales donde se veía eso con más frecuencia, una rinitis, por ejemplo, ¿verdad? Claro, que en claro. el campo a lo mejor no se ve tanto en un niño de campo, ¿verdad? Entonces, esas pequeñas diferencias hacen que la teoría de la higiene tenga sentido, ¿verdad? Claro, o sea, demasiada higiene, o sea, está Demasiada bien la higiene, por supuesto. Sí, claro que ¿verdad? sí. Pero estar en un ambiente así prácticamente impoluto sí. no hace bien. Sí, no hace bien. Hay que dejarle al bebé que adquiera inmunidad, que se arrastre por el suelo, que esté descalzo algunas veces, Claro. y no tenerle en una cajita de cristal, Ya. que al final eso con el tiempo hace que sea más endeble inmunológicamente. Claro, porque el cuerpo aprende a defenderse al estar en contacto con claro. esas bacterias, con eso, Claro. con todo lo que hay en el... Claro, en el- y ese es el concepto de las vacunas, ¿verdad? O sea, yo me pongo una vacuna con un virus que está muerto para que mi sistema inmunológico, digamos que a la hora de tener contacto con ese virus vivo, pueda actuar, ¿verdad? Claro, perfecto. Bueno, muy bien. Pero la teoría de la higiene no quiere decir que no hay que bañarse, ¿eh? No, por favor, ni supuesto que que no no. ponerse las vacunas. Hay que ponerse, que bañarse, que sea higiénico. Pero así todo tan, no, sobre todo con los bebés. Vamos a ver este siguiente material.
Síntomas de las alergias respiratorias, alimentarias y por picaduras de insectos. En la alergia respiratoria se presentan estornudos, picor en la nariz y o la garganta, congestión nasal y tos. Suelen ir acompañados de picor, lagrimeo y o enrojecimiento de los ojos. En la alergia alimentaria se presenta picor en la boca y la garganta al tragar el alimento, ronchas, secreción nasal y picor en la nariz, dolor abdominal tipo cólico, náuseas, vómitos o diarrea y dificultad para respirar. En caso de picadura de un insecto a cuyo veneno es alérgico, se puede presentar inflamación de la garganta, ronchas en todo el cuerpo, dificultad para respirar, náuseas, diarrea y shock. Totalmente. Los síntomas muchas veces dependen un poco del tipo de alergeno al cual somos alérgicos. Habitualmente en las alergias respiratorias el alergeno ingresa por la vía aérea o tiene impacto con la mucosa del ojo, por ejemplo. Entonces, ¿qué síntomas dan? Estornudos, prurito nasal, prurito ocular, lagrimeo. Y en el caso de los pacientes asmáticos, se cierran los bronquios, ¿verdad? Broncoespasmo, y eso produce que al pasar el aire se produzca el famoso chillido de pecho, ¿verdad? Sin embargo es muy distinto en aquellos pacientes que son alérgicos a alimentos. Siempre y cuando la alergia sea una alergia leve, moderada, habitualmente dan síntomas dependiendo del órgano con el cual tienen contacto. Por ejemplo, una alergia a alimentos puede dar síntomas a nivel vocal, oral, ¿verdad? O síntomas digestivos como dolor, diarrea, ¿sí? Y también una alergia severa puede dar síntomas cutáneos y respiratorios, ¿verdad? Hablaba también de las alergias a picaduras de insectos. Sí. Siempre y cuando la picadura de insectos sea leve, puede dar un síntoma local, pueden dar ronchas o puede dar una reacción severa, como por ejemplo cerrarse la garganta, chillidos de pecho, bajar la tensión arterial. Incluso hay casos de muerte por picadura o por ingesta de un alimento al cual el paciente es alérgico. Perfecto. Bueno, y ahora veamos este otro material. La reacción anafiláctica. Si la sensibilidad a un alergeno es extrema, se puede presentar una reacción anafiláctica al cabo de solo segundos de exponerse a la sustancia desencadenante o tener una latencia de 2 horas si fuese desencadenada por un alimento. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, rápido descenso de la presión arterial, mareo, pérdida de conciencia, ronchas, estrechez de garganta y vértigo. Así es, una anafilaxia por definición es una reacción alérgica severa que conlleva un peligro vital. Se produce generalmente pasado minutos del contacto con el alergeno. Ese alergeno puede ser un medicamento, puede ser un alimento o puede ser una picadura de insecto. O sea, no es exclusiva de las picaduras de insecto, puede ser con cualquier alergeno. Y generalmente hablamos de anafilaxia cuando hay afectación de 2 órganos. Por ejemplo, decíamos en un 90% de las reacciones anafilácticas aparecen reacciones cutáneas en forma de ronchas. Y cuando a eso se asocia, por ejemplo, chillidos de pecho, tos o sensación de que tengo algo en la garganta y eso me produce una disfonía, yo ya hablo de una reacción anafiláctica. Y cuando hay una bajada de la tensión arterial muy brusca, que puede producir una pérdida de conocimiento, incluso la muerte, hablamos de shock anafiláctico, ¿verdad? Que es dentro de la anafilaxia otra vez más severa. Ya, perfecto. Bueno, y ahora veamos este otro material. El tratamiento. La única forma de controlar las alergias es reducir o eliminar la exposición a los alergenos. Si no es posible hacerlo, el especialista prescribirá medicamentos incluyendo antihistamínicos y corticosteroides inhalados. En algunos casos, recomendará la inmunoterapia. En caso de alergia alimentaria, se debe evitar ese alimento. Los síntomas se tratan con medicación, pues llámese un puff o un spray nasal o un antialérgico oral o un corticoide.
Y la alergia de la causa se trata con inmunoterapia, que es más que nada tener contacto con aquello que nos hace mal a bajas dosis. Entonces le ayuda a nuestro sistema inmunológico a tolerar eso que nos hace mal, ¿verdad? Claro. Y eso en el caso de las alergias respiratorias. Y en el caso de las alergias a alimentos, hay una evolución natural a curarse, por ejemplo, en el caso de los alérgicos a la leche. A los 5 años se curan solos en más de un 90%, y cuando no se curan, tienen también posibilidad de estos pacientes de hacer lo que se llama desensibilización, que es darle ese alergeno que le hace mal, huevo, leche, maní, maíz, lo que sea, y ir aumentando progresivamente hasta que su sistema inmunológico tolere una ingesta habitual, ¿verdad? Un vaso de leche, un vaso de yogur. ¿Cuál es la alergia que es más difícil de controlar o de curar, de suspender, de qué sé yo? La alergia a la picadura de insectos es muy difícil. Ajá. Generalmente el tratamiento es de por vida. Bien. En las alergias respiratorias nosotros hacemos inmunoterapia durante 5 años. Y la alergia a algunos alimentos, como por ejemplo los mariscos, es una alergia que, digamos que hoy en día no podemos hablar de cura, ¿verdad? Porque eso sí es, uno lleva toda la vida. Hay algunas cosas, algún tipo de alergia que sí. Sí, totalmente. Hay solución hay solución. Y hay otros que todavía no. Que todavía no. El huevo es un poco difícil, aunque existe la desensibilización, pero con los mariscos es extremadamente difícil. Perfecto, bueno, súper claro entonces. Hacemos el corte, a la vuelta vemos las preguntas que ustedes enviaron a través de las redes sociales del Doctor en Casa para nuestro invitado. Volvemos ya. Muy bien, y ahora vamos con las consultas que ustedes enviaron a nuestras redes sociales y tenemos acá para que el doctor pueda responder. Adelante con esa primera pregunta. ¿Las alergias alimentarias se relacionan con otras alergias? Bueno, las alergias alimentarias se pueden o no relacionar con otras alergias. Existe lo que se llama la reactividad cruzada, por ejemplo, donde un alimento comparte con otro alimento una proteína muy similar. Generalmente hablamos de una similitud del 80%. Entonces, claro, muchas veces pensamos que somos alérgicos a dos cosas distintas, pero en realidad son dos proteínas, una misma proteína que está en dos tipos de alimentos, ¿verdad? Entonces, también un alérgico a un alimento puede tener una leve predisposición a hacerse alérgico a otros alimentos, sobre todo si no tiene un buen tratamiento. Claro, porque uno lo que es alérgico es a la proteína. A la proteína, que sí. Esa proteína puede estar en diferentes cosas, sí, ¿verdad? en la leche, por ejemplo, de los mamíferos, no es una opción, por ejemplo, que el paciente alérgico a la leche de vaca pueda consumir leche de cabra, por ejemplo, que antes estaba muy arraigada en nuestra cultura, pero no es una opción de tratamiento. ¿Y el darle leche de vaca a los niños, bebés que tienen que mamar, eso le puede volver alérgicos? Sí, les puede volver alérgicos. Hay una situación, cuando nace el niño, antes se veía mucho, hoy casi nada, se le daba el famoso biberón fantasma, le decíamos. Ahora el niño se iba al nursery, a la enfermería, y empezaba a llorar, ¿verdad? Tenía hambre y se le daba una leche de fórmula. Y eso, claro, eso nunca aparecía en los papeles, ¿verdad? Claro, sí. Pero claro, el bebé se llena la pancita, duerme y ya no molesta, digamos. Y claro, ese es el primer contacto. Y creemos que muchas de las alergias a la leche, por ejemplo, es debido a ese primer contacto que yo hago con la leche. Por eso que tanto hacemos hincapié en que el bebé hasta los 6 meses tiene que tomar solamente leche de la mamá. Exactamente, es fundamental para muchas cosas, para las defensas sobre todo. Claro. Bueno, veamos esta siguiente pregunta, por favor. ¿Se puede realizar inmunoterapia durante el embarazo y la lactancia? Bueno,
Si esa paciente ya estaba con inmunoterapia y se embaraza en el proceso durante su tratamiento, ella puede continuar con ese tratamiento sin problema. Ahora, no está indicado iniciar un tratamiento en una paciente embarazada. ¿Y lactante? Y la lactancia no importa, o sea, no tiene injerencia en el tratamiento. Embarazo es el tema. El embarazo. Perfecto. Sí. Bueno, esta última preguntita. ¿Es alergia el picor en la boca que producen algunos alimentos al comerlo? Sí. Hay una alergia que se llama síndrome de alergia oral. Ese síndrome de alergia oral tiene algunas proteínas que generalmente están en la cáscara de algunas frutas y efectivamente producen alergia a nivel oral, pero al llegar al estómago esas proteínas se desnaturalizan y dejan de ser alérgicas. Entonces, hay proteínas que dan síntomas en la boca, pero que son termoresistentes, no se descomponen al llegar al estómago y pueden dar reacciones muy severas. Sin embargo, aquellas que dan solamente en la boca y a la ingesta no dan ronchas, no dan otros síntomas, esa alergia se focaliza solamente en la región oral. Ya, perfecto. Súper claro, doctor, nos explicaste re bien todo. Queremos agradecerte tu tiempo, tu presencia acá en el programa y te esperamos en un próximo programa. El agradecido soy yo por dar a conocer nuestra especialidad. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos acá. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.